Ahora mismo hemos cerrado una operación en Benicàssim para hacer 26 apartamentos y prácticamente hemos firmado en un papel 5 millones de euros. Me estaba perdiendo la infancia de mis hijos, lo compensaba todo dándoles de todo, pero yo no estaba, ¿no? Y este año estaremos rodando cerca de los 9 millones de euros. Te vas dando cuenta que el camino te va haciendo entender las cosas como son y por qué valen lo que valen, ¿no? Pero Bienvenido a Generación Empresarial, Israel. buenas, ¿qué tal? Me hacía muchísima ilusión tenerte aquí porque conozco tu historia como empresario. Lo que más me llama la atención de tu historia es cómo empezaste una empresa de cero en la crisis, cómo la hiciste crecer y luego tuviste la capacidad de venderla en un momento de tu vida y volver a empezar de cero y hacer que esta empresa que has creado nueva, o sea, llegue a facturar más de cuando te fuiste en la anterior empresa. Y pues te traigo a este podcast para que nos cuentes un poco tu historia, cómo empezó y cómo ha llegado hasta aquí. Nada, en primer lugar, agradecerte que me hayas invitado para poder contar mi historia y luego también, pues, felicitarte porque como empresario también eres un punto importante en mi experiencia y mi aprendizaje y la verdad es que hemos tenido muchos momentos juntos y hemos compartido muchas cosas, entonces estás dentro de esta historia, ¿no? Que vamos a hablar hoy. Y nada, a ver, lo de empezar a ser empresario fue un poco por necesidad. En 2007-2008, cuando llegó la crisis, el mercado de la construcción se fue a tomar por saco entero y y realmente no había trabajo, ¿no? Entonces no tuvimos más remedio que cuatro amigos, pues juntarnos y decir, bueno, pues como no nos van a dar nadie de faena para trabajar, pues vamos a montárnoslo por nuestra cuenta. Entonces, en ese momento yo tenía tres hijos, ahora tengo cuatro, y el pequeño estaba recién nacido y tenía que sacar una familia adelante. Mi mujer, pues con el tema de los embarazos, estaba en casa y no me quedaba otra que buscarme la vida y tirar para adelante. Los comienzos, pues, a ver, fue divertido, te tocaba hacer de todo, nos reuníamos por las noches, empiezas pues, con mucha ilusión, también con mucha incertidumbre, no sabes muy bien para dónde van a ir las cosas, pero poco a poco pues fuimos sacándolo y la verdad es que, pues bueno, tuvimos momentos en el que padecimos mucho y otros momentos que parecía que las cosas iban y eso fue un poco como empezamos, como fue mi aventura de empezar a ser empresario un poco sin querer, ¿no? Bueno, yo sé que tú eres arquitecto técnico y tus amigos también eran arquitectos técnicos, ¿no? Por eso el nombre de la empresa. Y Sí, yo, AT4. exacto. Y sé que me comentabas tiempo atrás que empezaste alicatando baños. Sí, bueno, más que alicatando, como, a ver, yo cuando empecé a estudiar la carrera de matemáticas y cuando llegué allí y vi que no había números, dije, "Hostia, esto no es lo mío, a mí me gustan los números, pero aplicados a algo, ¿no?" Entonces mi padre me metió a trabajar en la obra de peón, porque no sabía hacer otra cosa, y ahí estuve, pues, hasta que empecé la carrera el año siguiente, pues estuve 6 o 7 meses trabajando de peón. Y estaba pues sirviendo pasta, distribuyendo materiales, barriendo escombros, organizando un poco los tajos y tal. Entonces, cuando empezamos en AT4, pues contratamos a un par de oficiales que ellos sí que sabían hacer el trabajo y nosotros lo que hacíamos era ir a buscar el material, cargarlo en nuestros coches, llevárselo, subir el material, un poco hacer esa faena de para que produzca el que sabe, ¿no? Pues nosotros le hacíamos todo lo que es la faena de base, pues para alicatar un baño, pues coño, le subíamos, le llevábamos el material, se lo subíamos, hacíamos la cadena a los socios, o sea, lo que hiciera falta. Vamos, que no nos pillábamos los dedos con nada y no teníamos problemas de trabajar. Hacíais un poco de todo, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es como en la época del 2007 o 2008, cuando estamos en plena, o 2009, Sí, ¿no? 2009 es cuando empezó la Do- empresa, 2008 es cuando nos quedamos en el paro y empezamos a pensar cómo Cuando sacar. empezó la crisis económica en España tan brutal.
¿Cómo se encuentra trabajo una empresa de nueva creación para poder sobrevivir durante ese tiempo? ¿Qué hacíais para encontrar trabajo y para luego la empresa que se convirtió? Que ahora nos hablarás de ella. Pues a ver, cuando fuimos a notaría a constituir la empresa, el notario nos dijo, ostras, dice, creo que hace mucho tiempo que no se constituye una empresa constructora, así que soy valiente, sí, que montar una constructora en plena crisis, eso fue la conversación que tuvimos cuando fuimos a la notaría. Y luego, pues al final, la forma de trabajar fue primero el boca a boca, la gente que nos conocía, eh, haciendo bien las cosas, cumpliendo los compromisos y moviéndonos. Y fue muy poco a poco. Es más, en 2000, no me acuerdo si fue 2013, 2014, que no terminábamos de salir adelante, porque tú piensas que éramos cuatro socios. Para mantener a cuatro socios y todos con hijos, era complicado salir adelante. Entonces, 2013-2014 estuvimos mirando de irnos a Alemania porque tuvimos la oportunidad de desarrollar ahí un par de proyectos y me fui a vivir yo a Alemania 3, 4, 5 meses a ver si terminábamos de cerrar esos proyectos porque realmente aquí en España no estábamos viendo la salida y estaba costando muchísimo. Entonces empezamos a mirar modelos de negocio de empresas que estaban haciendo hacia donde nos queríamos posicionar. Pues la idea fue decir, a ver, ¿dónde pensamos que sigue latente la construcción que puede mantenerse? Pues dijimos, construcción, vivienda de lujo, reforma de alto standing. Entonces dijimos, va, pues vamos a ir hacia esa línea que parece que se note menos la crisis porque en el resto de obras, lo que es la construcción y promoción inmobiliaria, había desmontado todo. Entonces, pues estuvimos estudiando, me acuerdo, el modelo de constructora de Coarco, de Domus Dovela, de Nidecker, de varias constructoras que nos llevaban ventaja en el tiempo, ¿no? Que estaban dedicadas y estaban en ese sector y veíamos que se mantenían en pie, cosa que el resto de constructoras no. Entonces, en ese momento me acuerdo yo que una puerta de madera a nosotros nos costaba 200 euros, ¿no? Y cómo a lo mejor ellos no la podían hacer por menos de 500. Luego con el tiempo lo que nos pasó a nosotros era al revés, ¿no? Que cuando ya conseguimos posicionarnos, como venían otras constructoras apretando por detrás y lo que no sabíamos era nosotros hacer puertas de 200 euros, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que el camino te va haciendo entender las cosas como son y por qué valen lo que valen, ¿no? Pero es verdad que fue muy poco a poco y consolidarse la empresa, yo creo que fue a partir de 2013, 2014, cuando empezó ya a tener un volumen para poder sostener bien a los socios más los empleados que íbamos incorporando. Yo creo que te conocí por esa época, 2015 o una cosa de ese tipo. Correcto. Sí, En una negociación estoy... muy buena y muy didáctica, ¿eh? Hablabas de que es complicado mantener los precios de tu competencia. ¿Por qué era tan complicado mantener los precios de tu O competencia? sea, Entiendo que por la estructura o por alguna... no, porque al final, cuando llegas nuevo a un mercado como la vivienda de lujo y vienes de promoción, una puerta es una puerta. Y no contemplas que una puerta hay 200 tipos de puerta y en función de mil cosas vale una cosa u otra. Que para que luego te vas dando cuenta que el que quiere esa puerta no quiere la puerta de 200 euros de una promoción, quiere una puerta que son de 500 euros. Entonces, a base de perder, aprendes a saber cuánto vale una puerta y por eso luego ya es como que sabes realmente lo que te están pidiendo y es cuando automáticamente ya los precios no son los mismos, pero no porque no valga eso, es que el que se hace una reforma, una vivienda de lujo, no quiere una puerta de promoción de 200 euros. Ya, quiere algo de mucha calidad, de mucho De otros diseño, de tamaños, otros tamaños, correcto, pivotante, ¿no? Un montón de cosas correcto. que... Bien, eh, háblanos un poco de cómo decidiste y por qué decidiste vender la empresa. Decidiste vender la empresa cuando estabais en un volumen ya importante. Me hablabas que en 2015 empezasteis a funcionar y no, bueno, ¿cuándo vendiste la empresa? La vendí a mediados finales de 2018. ¿Por qué? ¿Por qué la vendiste? ¿Por qué fue la Pues decisión? a ver, fue un proceso, el proceso creo que empezó, bueno, empezó realmente con problemas
en la familia había dejado todo, me había ido a Alemania, dejé a mi mujer con el cuarto niño recién nacido, me estaba perdiendo la infancia de mis hijos, el tiempo pasaba volando y al final decía, ostras, todo lo que estoy haciendo es para darle lo mejor a mi familia. Pero, ¿qué es lo que quiere mi hijo? O sea, mis hijos, ¿qué es lo que quiere mi mujer, no? Pues al final mi mujer quiere un esposo, mis hijos quieren un padre, y al final decías, sí, lo compensaba todo dándoles de todo, pero yo no estaba, ¿no? Entonces eso fue un poquito en un viaje que me fui con mi mujer a Estados Unidos, que me tiré casi 2 días sin dormir, porque había la costa oeste, ¿no? La de San Francisco, no Esto sé. este, sí. Que para que había una diferencia horaria de 12 horas. Que para que yo llegaba a la hora de dormir, eran las 8 de la mañana en España, y yo continuaba trabajando, se despertaba mi mujer y ya me iba a pasar el día, como no me molestaban, estaba de puta madre durante el día, pero por la noche tenía que resolver que para que al segundo día de llevar esa doble vida de día con mi mujer, por la noche trabajando, casi petó, ¿no? Y cogí y dije, bueno, a tomar por saco, voy a disfrutar de esto, y, y vi que no pasaba nada, ¿no? Que dije, ostras, pues no pasa nada, no se cae el mundo, ¿no? Entonces cuando volví, pues empecé ya a plantearme cosas, y luego por otro lado también pues teníamos, en ese momento ya nos habíamos quedado dos socios, éramos cuatro inicialmente, en 2000, creo que fue 2015, dos de nuestros socios dejaron de ser socios, o 2013-2015, no me acuerdo muy bien. Y, y bueno, los que nos quedábamos, pues teníamos diferencias a la hora de concebir el negocio, ¿no? Porque yo estaba más en la parte operativa, productiva, estaba en la guerra del día a día y de las operaciones, y mi socio estaba más como en la retaguardia, en la parte de administración, en la parte de gestión, de venta. Y al final, yo me acuerdo cuando anteriormente estaba en la parte más de venta y tal, como que me resultaba muy fácil vender, pero luego hacer es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ahí me acuerdo de siempre, pues, uno de los socios de los cuatro, cuando estábamos los cuatro, que me decía, hostia, es que no es lo mismo estar diciendo que haciendo, ¿no? Y me acordaba mucho de Pablo, que me lo decía muchísimo. Y claro, yo también eso lo experimenté, ¿no? Entonces, en ese punto no nos terminábamos de encontrar, porque, porque al final hacer las cosas, gestionar los clientes y estar ahí en la batalla del día a día no es tan sencillo, ¿no? Y, y yo era el que fabricaba y era el que los vendía. Entonces hubo un momento que dije, yo ahora no, o cambiamos la línea de negocio o yo peto. Y, y claro, la línea de negocio es o hacemos churros o hacemos Rolls Royce. Pero Rolls Royce como churros, que soy yo el que los hago, yo no sé hacerlos, ¿vale? Entonces a partir de ahí mi socio dijo, hostia, pero Israel, si hemos llegado hasta aquí, ahora frenar, ahora cuando, porque justamente fue el momento que mejor iba la empresa, ¿no? Sí, hostia, pero ahora frenar cuando estamos creciendo y cuando hemos pillado el punto, digo, ya, por eso digo, porque ahora que estamos creciendo, estoy que peto, pues cuando crezca más, pues voy a petar del todo, ¿no? Entonces, porque al final el compromiso que adquiero yo lo llevo hasta las últimas consecuencias y lo asumo. Entonces, el asumir eso supone un sacrificio y un esfuerzo muy grande. ¿Qué pasa? Que si tengo que adquirir, porque al final era mi cara, a mí me llaman los sábados, los domingos, a las 2 de la mañana, a las 3, porque estábamos trabajando en Barcelona, 3 turnos de 8 horas, de lunes a domingo en industria alimentaria. En Bonaire, que se trabaja de 12 o de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y luego las obras, que es el resto del tiempo de día. Entonces llegaba un momento en que me llamaban a las 2, a las 3, a las 5. Yo un día me iba a dormir a la 1 de la mañana, estaba mandando un correo y a las 6 de la mañana tenía que estar en Barcelona, a las 6:30 me levantaba a las 3, o sea, era una locura. Entonces dije yo, o frenamos o hacemos churros, pero las dos cosas no. Entonces, ese fue el punto de inflexión en el que hizo que, que dejase la empresa, porque al final aposté por la familia por un lado y por otro lado por algo coherente a lo que quería hacer. Y al final, mm, o vas a la construcción típica, pues como es cualquier empresa constructora normal y corriente, que hay muchísimas en el mercado, o si quieres ser una constructora especial y dar un servicio especial,
pues no puedes comerte más mercado del que puedes abarcar. Y eso fue un poco el motivo de la venta. Claro, no se pueden hacer, ¿no? Yo recuerdo una frase que me dijiste, ¿no? No se pueden hacer Ferraris a precio de Renault, ¿no? No hacemos Renaults o hacemos Ferrari, pero sí, pero a veces la vorágine del día a día te lleva a hacer esas cosas. Pero entonces, ¿tú crees que se puede tomar este tipo de decisiones importantes y prevalecer la familia? Porque hay mucha visión de que los empresarios no pueden conciliar familiarmente. Entonces, aquí tú nos hablas de cómo cambiaste, ¿no? Y dijiste, bueno, prefiero hacer conciliación familiar y no ir loco pues eso. Sí, fue una apuesta personal porque yo veía cómo la familia se deterioraba y estaba teniendo problemas. Es más, cuando dejé el trabajo, que fue el mejor verano de mi vida, porque tenía la mente vacía, estaba totalmente en paz y tranquilo y me pegó un viaje con mi familia y tal, a la vuelta mis hijos me decían, papi, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Bueno, no os preocupéis, Dios proveerá, porque al final también somos creyentes y tenemos pues una base cristiana grande y me decían, bueno, pero es que ya nos habíamos acostumbrado a que no estuvieras, entonces, claro, ahora... Y eso, esa frase también de mi hijo me dolió. Dice, ostras, están preocupados de que vamos a vivir porque ya se habían acostumbrado a no tener padre. Entonces, esa frase también me caló mucho. Y sí que es verdad que el curso este que hicimos del 15x15, ¿no? Y vinieron mega empresarios de toda España, y no sé si alguno de fuera, y todos contaron una experiencia que algunos ya habían llegado a la segunda parte o no, pero era éxito profesional, separación familiar y luego darse cuenta que la familia es más importante y cambio del modelo de trabajo para prevalecer la familia. Entonces estaban los que ya habían pasado por una familia y se habían dado cuenta de la segunda familia, muy pocos fueron los que mantenían la primera familia. No me acuerdo pues de Javier García Cogorro, que ese hombre a mí también me marcó mucho porque se le vio un algo especial, ¿no? Como que había cosas más importantes que el trabajo y que el dinero, ¿no? Y luego también hubo algún profesor pues que todavía no había descubierto después de a lo mejor de dos, tres familias que lo más importante era la familia, ¿no? Pero los que tenían un alto bagaje y habían tenido éxito empresarial y tal, todos hablaban del coste familiar. Entonces, yo lo que pude ver, gracias a Dios, es que tenía que cambiar antes de que sucediera ese punto. Porque yo a mi familia la quiero mucho y no quería, y quería mantenerla. Es que realmente, bueno, tú sabes que yo tengo tres hijos también y una vez me dejó muy impactado mi hijo cuando me dijo, yo le pregunté, Frank, ¿qué quiere ser de mayor? Y él me dijo feliz. Es decir, ellos no quieren lo que tú le puedas regalar con el dinero que puedas comprar, que está muy bien, pero ellos lo que quieren es tu tiempo, que le mires a los ojos, ser felices. Y muchas veces cuando yo hablo con mis hijos le pregunto qué es lo que más les ha gustado del fin de semana y no es que le hayas comprado esto o lo otro, es las vivencias y las emociones que han tenido junto a la familia. Pues que estemos todos juntos y vayamos aquí, ¿no? Y a mí eso, muchas veces los empresarios tenemos que hacer esa reflexión y la hacemos, algunos, de que realmente lo que queremos es ser felices con la familia, pero ser felices, no tener un montón de cosas. Yo creo que se puede conseguir las dos cosas, ¿no? Se puede ser un empresario de éxito, ya lo vimos en el 15x15 con grandes empresarios, que muchos de ellos los traeremos aquí al podcast, pero, pero se puede ser un gran empresario y un gran padre o marido o demás. Se puede tener tiempo para todo. Bueno, y cuéntanos un poco bueno, vendiste la empresa y empezaste otra empresa desde cero en 2020 o algo así. Sí, al final la empresa lo vendí, pues como realmente yo quería salir y cambiar mi vida, mm, creo que la vendí pues por lo que podían pagar, que creo que a día de hoy se hubiera valorado de otra manera, ¿no? Pero da igual, que eso no era lo importante. Volví a empezar de cero porque al final lo que hice fue, me compré una casa para mi familia más grande porque no cabíamos donde estábamos y volví a empezar de cero sin ningún complejo. Sí que es verdad que venía un poquito, ¿cómo se dice? Esto que vienen marcados o condicionado por lo que has vivido, ¿no? Y como había experiencias así de sufrimiento grandes, no me apetecía volver a construir, ¿no? Porque decías, ostras, volver a construir esto es duro, ¿eh? Que es sufrir y tal. Entonces, en primer lugar, intenté pasar a invertir.
me di cuenta que el mundo de la inversión y de todo esto es bastante humo y hay muchos buitres y depredadores bastante más peligrosos que en el mundo de la construcción. Entonces dije, ostras, esto es más, me quedé enganchado ahí con un inmueble, después no sabía cómo sacarlo adelante, tuve malas experiencias. Luego dije, bueno, pues tendré que hacer alguna cosa más. Me puse un poco a hacer de project manager, porque al final era lo mismo que construir, pero como dejándole la responsabilidad un poco al cliente. ¿Qué pasa? Que al final, como no sé trabajar de otra forma, lo que hacía era toda la faena como si fuese una constructora, pero percibiendo la mitad de honorarios que podía recibir como constructora. Y el cliente al final, que es egoísta, siempre busca para subir, o sea, quiere el coste del project, pero a la vez quiere que no tenga sobrecostes como la constructora cuando cierra un precio, ¿no? Entonces, project a precio cerrado con variaciones no existe y es un mito que puede pensar lo que quiera, pero no es real, ¿no? Entonces decidí, después del COVID 2020, lo pasé bastante mal, me tocó vender los vehículos y casi me arruino, porque entre el despiste que haya tenido, las inversiones que haya hecho que no sacaba, el COVID y que no estaba bien enfocado, había perdido un poco el foco, pues a mediados de 2021 mm, me vi jodido que encima cogí así medio depresión porque también, no sé si era la crisis de los 40 o la situación o qué, pero bueno, yo creo que la crisis de los 40 sí que existe porque creo que la ha pasado, pero estuve a punto de irme al hoyo y, y dije yo, bueno, a ver, Israel, ¿por qué te conocen y qué es lo que sabes hacer? Dije, pues construir. Y dije, vale, pues en 2021 a mediados decidí que volvía a ser constructor y a partir de volver a tomar ese foco, ese año 2021 que no construí prácticamente nada, acabé creo que en 800.000 euros de facturación y fue decir hacer esto de ponerme a construir y me acuerdo las dos operaciones primeras que contraté fue con Rubén Muedra, una vivienda en La Cañada que también hicimos juntos y otra de un cliente que es chino y que a día de hoy somos amigos y una relación para toda la vida. Y esas fueron las dos primeras obras que contraté como constructor, como vuelta a ser constructor, ¿no? Sí que estábamos haciendo otros tipos de obras, pero no de cierta envergadura. Y ese año 2022 acabamos en 3 millones de euros de facturación, 2023 casi 6 y este año estaremos rodando cerca de los 9 millones de euros. Entonces, en prácticamente 2 años he conseguido igualar la facturación que más o menos vendí a T4 y este año ya la supero con creces como la experiencia que tuve anterior en la otra empresa. Y la proyección la veo bastante buena. Sí que es verdad que voy variando un poco el modelo de negocio porque en mi experiencia de la vivienda particular o vivienda de lujo, reforma de lujo, el cliente es complejo de gestionar, en el tiempo se te van los euros y veo que es muy complicado poder mantener una empresa para el servicio que quieres dar haciendo eh, viviendas y reformas de lujo. Lo veo complejo. Entonces hemos empezado a abrir la línea de trabajo más hacia la empresa, oficinas, restaurantes, retail, hoteles, family office, promotores. Y ahí el cliente está más alineado con nosotros en el sentido de que busca acabar en un plazo, con un presupuesto que no se desvíe y nosotros ahí somos muy buenos haciendo unas estimaciones iniciales para poder hacer el empresario su estado de cuentas y saber cuál es la inversión y luego peleándonos a su lado para que ese número sea real y que no se desvíe. Entonces, trabajamos en equipo con el cliente. Eso es lo que Entonces estamos habéis haciendo. un poco cambiado trabajar vivienda de lujo a cliente particular a trabajar al B2B, ¿no? Trabajar para otras empresas y ahí os entendéis mejor, ¿no? Sí, porque o sea, la vivienda de lujo para mí es lo más complicado que hay, porque no solamente hay que construir muy bien y son soluciones muchas veces que no son nuevas,
y luego el nivel de exigencia es muy alto porque el cliente particular, pues su ojo, el arquitecto, siempre busca el detalle. Entonces, cualquier otro tipo de obra que te plantees hacer va a ser más sencillo. Que para que en las otras obras la calidad ya la llevamos intrínseca, entonces, ¿qué prevalece? Pues prevalece el tiempo, luego el coste y, por supuesto, la calidad también, pero no es que prima sobre el tiempo y sobre el coste. O sea, porque necesitan resultados, ¿no? Entonces, cuando te enfocas al resultado y el cliente te lo transmite, nosotros somos muy buenos consiguiendo ese resultado que esperan, tanto en plazo como en costes, y la calidad ya la llevamos intrínseca. Entonces, ese punto no nos afecta. Claro, realmente el cliente particular es su casa, ¿no? Es donde va a pasar el resto de su vida o teóricamente va a estar mucho tiempo. Entonces siempre se fija mucho en el detalle. ¿Y cuál crees, por lo que me estás contando, más o menos lo he podido intuir, pero cuál crees que es vuestra ventaja competitiva o qué os marca la diferencia con otras constructoras que hacen pues, viviendas, que hacen hoteles y demás? ¿Qué crees que marca la diferencia? Pues yo, a ver, nosotros, para empezar, inicialmente sí que trabajamos con otros arquitectos en la vivienda de lujo. Luego empezamos a intentar hacer nosotros los proyectos porque teníamos la diferencia entre arquitecto y cliente, si no estaban alineados, te generaba eh, diferencia de intereses y tú no podías satisfacer a los dos. Entonces, intentamos trabajar nosotros haciendo proyecto obra, todo de la mano, poniendo el proyecto como un servicio al cliente, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que aún así no era suficiente para poder sacar los números que se esperaban en la empresa. Entonces, ahí es donde decidimos virar con la misma filosofía de confianza con el empresario. Entonces, nos ponemos a su lado y ¿cuál es nuestro cliente objetivo? Una persona que tiene una necesidad de hacer una construcción y nosotros le damos el servicio que él necesita, en el que el precio es relativo porque el precio cuando tú haces un estudio de una inversión o cuando haces o vas a hacer una promoción, tus costes de cara al banco o de cara a cualquier constructor más o menos están estimados. Es decir, el precio por metro cuadrado de construcción, pues más o menos están ahí todos. Lo que vale un restaurante, lo que vale una oficina por metro cuadrado, nosotros sabemos que podemos hacer cualquier tipo de obra. Entonces, el precio pasa a segundo lugar, ¿no? Porque dices, ¿tú qué necesitas? Una vivienda, pues dentro de lo que es un parámetro entre 1.500 y 2.000 euros el metro cuadrado, dime qué vivienda quieres, qué precio te quieres gastar, que yo te la hago. Entonces lo que hago es, en base al objetivo del cliente, enfoco a todo el equipo para llegar a ese objetivo. Entonces, el precio me lo marca el cliente en un ratio y yo lo que hago es, en primer lugar, cotejar que es real lo que me está pidiendo. Es decir, tú lo haces a la inversa. Correcto. Normalmente la gente hace el proyecto de su vida, eh, luego va a buscar una constructora para que le haga la casa y puede tener sorpresa o no. Es decir, si te has pasado con el diseño del proyecto, pues puede ser una casa que no te puedes permitir, o sí. Entonces vosotros lo hacéis al revés, ¿no? Es decir, el cliente viene y te dice, mira, mi presupuesto es 400.000, 300.000, medio mío, no sé, ¿eh? Es por poner un número. Y a partir de ahí le decís, oye, ¿cuáles son tu programa de necesidades? Y con ese dinero le decís, esto es lo que se puede conseguir. Correcto. A ver, pongo el caso de vivienda particular porque es lo que estamos comentando, pero sí, o sea, mi forma de dibujar una casa es con un Excel. Es así. Entonces, el primer cliente, o sea, el cliente que viene a hablar con nosotros, lo primero que se lleva es un baño de realidad. Es decir, tiene la parcela, vale. Eh, no sé por qué todo el mundo quiere agotar la edificabilidad de las parcelas, por lo tanto, contra parcela más grande, casa más grande. Entonces, no quiere decir que tenga presupuesto más grande. Y al final vale lo mismo construir en un sitio que en otro. Entonces, el problema que tiene es el valor del suelo y de la tasación, que también ahí nosotros le ayudamos. Entonces, lo primero que hago es un estudio económico de en esa parcela cuánto vale una casa con unos estándares de calidad buenos, para una vivienda de una persona que se hace una vivienda unifamiliar para él, y cuál es el precio mínimo objetivo. A partir de ahí, si le cuadra, ya firmamos un precontrato con un acuerdo con los precios objetivos y ya ponemos toda la maquinaria a trabajar enfocado a ese objetivo. Eso en el particular. Cuando son inversores o promotores y tal, lo que hacemos es, pues desde el punto que tienen hechos ellos
su modelo de negocio. Si no lo tienen, pues se lo montamos también el modelo de negocio. Les falta financiación, tanto al particular como a la empresa, pues también les ayudamos a conseguir la financiación con colaboradores que tenemos. Y si tiene la idea, pero no sabe cómo plasmarla, pues también le ayudamos con la creación del modelo de negocio y a veces pues nos invitan a participar en sus negocios porque no tenemos ningún problema. Al final, mi experiencia es, yo lo doy todo, me engañan una vez, pues vale, prefiero que me engañen que engañar. Entonces, el que me engaña, pues me engaña una vez y ya está. Yo tengo mucho esa filosofía de vida también. El otro día me decían, bueno, pero no hemos firmado un contrato. Y digo, ya, pero si el problema lo tienes tú, si tú me has dado tu palabra, yo confío en ti y tú me engañas, el problema no es mío, el problema lo tienes tú. Evidentemente, la pérdida económica la tengo yo, pero el problema lo tienes tú, que eres el que has cometido el error de engañarme, no yo, sino bien, bueno, ya para terminar, yo en este podcast siempre nos gusta preguntar, aunque ya nos lo has dicho, qué volumen de facturación estáis ahora. Ahora, si quieres, nos lo repites, pero ya que nos has dicho en qué volúmenes terminaréis este año, ¿dónde crees que puedes estar dentro de 5 años? Pues a ver, ahora mismo mi idea es consolidar la empresa, o sea, estoy consiguiendo ya clientes recurrentes, cosa que con la vivienda particular es complicado, por eso también lo de virar la línea de negocio. Estoy terminando de formar el equipo, que también está costando porque la forma de trabajar que uso no es la típica y es mucho más compleja, porque desde un papel en blanco, o sea, ahora mismo hemos cerrado una operación en Benicàssim para hacer 26 apartamentos y prácticamente hemos firmado en un papel 5 millones de euros. Ahora hay que llevarlo a cabo. Hay que Y aterrizarlo, ¿no? En la claro, realidad. y hemos conseguido la financiación con un muy buen amigo que me ha hecho una mano. La operación va para adelante, la tenemos firmada, pero claro, ahora hay que esa es trabajar al revés. ¿Cuánto va a costar la obra? 5 millones de euros, ¿vale? Pero ahora hay que decir qué hay que hacer, ¿no? Entonces, es como trabajar al revés. Entonces, los equipos no están acostumbrados y a veces, ostras, es que estás loco, tío, estás firmando una operación y a ver, yo tengo claro cuáles son los precios de coste de las cosas. Sé en cuánto estoy construyendo las obras pasadas. Las futuras, si no varía ahora mismo el precio, que ahora mismo está bastante estable, va a estar en estos rangos. Entonces, es un tema de trabajar para llevar la operación a ese punto y el cliente se deja aconsejar y se deja ayudar, no tengo ninguna duda que se puede llegar a ese precio. Incluso mi objetivo siempre es, si he dicho 5 que sea 4,9 no 5, ¿vale? Entonces, esa es nuestra forma de trabajar, alineados con el cliente desde el minuto uno. ¿Qué conseguimos con eso? Acelerar todos los procesos, porque si tengo que esperar a que tenga un proyecto desarrollado con el proyecto de ejecución y tienen que pedir 3 precios o 6 precios a constructoras, estamos hablando que ahora mismo todavía se acaba de presentar el básico en el ayuntamiento, no están calculadas las estructuras, en 2 meses igual tenemos licencia y yo quiero empezar la obra en diciembre. Esto es inviable si tienen que pedir ofertas a constructoras y se te demora toda la operativa. Entonces, realmente estamos trabajando simultáneamente con el promotor desde el minuto uno. ¿Qué ventajas tiene el cliente? Que no tiene el contradictorio por errores de proyecto. ¿Por qué? Porque ya sea, en este caso, el arquitecto no somos nosotros, ¿eh? O sea, que trabajamos con muchos arquitectos sin ningún problema. A veces ponemos otros arquitectos, pero es como un servicio. O sea, realmente nuestra parte de arquitectura es como un servicio. No tienes a nadie, vale, pues te generamos nosotros el proyecto y ya está. Pero trabajamos con muchísimos arquitectos que también están alineados con el cliente y todo esto porque lo decía, que no me acuerdo. No, no, lo decías porque, o sea, alineáis porque yo te preguntaba que a cuánto queréis, hasta dónde podéis llegar en volumen de facturación dentro de 5 años. ¿Dónde te ves tú la empresa Vale. dentro de 5 años? El volumen de facturación dependerá del número de operaciones que haga medias. Es decir, ¿puedo estar en 20 millones de euros el año que viene? Es posible. Lo que sí que quiero es acotar eh, la capacidad de producción. Es decir, yo mido más la producción, o sea, mi capacidad de producción por el número de obras que por el volumen de la obra. ¿Vale? Porque Porque al dependes un final, poco el volumen que cierres de la obra, si es muy grande, muy claro, pequeña. yo una obra, una promoción de 26 viviendas, son 5 millones de euros de facturación, la puedes hacer en menos de 18 meses y necesitas medio encargado o, sí, medio encargado y medio jefe de obra. Sí, porque está todo Que junto, va, ¿no? En el mismo que sitio. hacer 5 unifamiliares
de 1 millón de euros, con un encargado y un jefe de obra no las haces. Necesitas Entonces, 5, a lo mejor, uno por cada obra, ¿no? yo creo que uno, un encargado y un jefe de obra, llevarte medio bien, tres, más de tres no. ¿Qué pasa? Que el volumen de facturación de la empresa va mucho en función de las operaciones que son. También las obras express exigen más tiempo, las obras de promoción yo creo que son más lentas, entonces es más fácil. Entonces, depende mucho de la tipología de obra, pero yo lo que quiero es regular el equipo, entonces no coger más allá de lo que sé que mi equipo puede llevar con total fiabilidad. Y no es cuestión de decir, si puedo hacer 50 millones de euros, eh, que no sea a costa de contratar 10 equipos nuevos, Ya. ¿sabes? Entonces, un Quieres crecimiento, o sea, maximizar el equipo que tienes. optimizar el equipo e ir incorporando gente poco a poco, porque también en mi cabeza está la diversificación, ¿no? Entonces, estamos viendo pues otros tipos de negocios en los que en el momento que esto ruede un poquito más, pues empezar a mover otras cosas, pero lo primero para no perder el foco, consolidar Tesela y consolidar a los clientes, consolidar el equipo para que puedan dar el servicio que espero de ellos, que es el que se merecen los clientes. Y una vez que esté eso funcionando, en paralelo, pues empezar a diversificar, pues con líneas de negocio que aporten pues esa diversificación necesaria para cualquier empresario que no quiere estar condicionado a un sector que ahora mismo yo creo que está en auge, pero también tenemos la experiencia de lo que es un sector cuando cae, ¿no? Sí, pero Entonces, es muy volátil. El sector de la construcción tiene la percepción de ser muy volátil. Yo siempre digo que, por lo que dices del foco, que hemos hablado varias veces aquí en este podcast, del foco, yo soy también muy de foco y siempre digo lo mismo, ¿no? Que es mejor hacer 6 cosas 1000 veces que 1000 cosas 6 veces. Eso es súper interesante. Bueno, pues Israel, te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestro podcast. Ha sido súper interesante conocer tu historia, sobre todo para mí, vamos, increíble hacer crecer una empresa, venderla, empezar de cero y volverla a hacer crecer, es increíble. Y llegar a 9 millones de euros como este año de facturación en solo 3 años, ¿no? O sea, lo que puede estar dentro de 5 años puede ser increíble. Así que muchas gracias. nada, muchas gracias a ti por la invitación y tu historia también es digna Lo contaremos, de colar porque a mí también me dejó marca. lo contaremos. Muy bien. Gracias. Gracias.